Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Bien, el día de hoy vamos a terminar ya el primer libro de los Reyes, entonces vamos a ver primer libro de Reyes, capítulo 22, pero no vamos a comenzar en el versículo 21, en el versículo 1, perdón, sino en el versículo 41. Entonces acompáñame, vamos, primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 41, para conocer quién es Josafat, que hasta este momento no lo hemos visto en la escritura, pero sabemos que es rey de Judá, ¿no? Entonces vamos para allá. Primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 41 dice, Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el cuarto año de Acab, rey de Israel. Debemos recordar, el reino está dividido, se ha dividido después de Salomón y está el reino de Judá y el reino de Israel. Acab es un rey impío, está sobre Israel y Judá está reinado en este momento por Asa. Vamos a ver que Asa muere, perdón, sí, Asa muere y va a sucederle Josafat. Versículo 42 dice, era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sigil, y anduvo en todo el camino de Asa su padre. ¿Te acuerdas? Nosotros vimos la historia de Asa. De hecho, nuestra hermana Ceci nos compartió sobre la historia de Asa. Entonces vimos que Asa es un hombre que hace lo bueno delante de Dios, aunque tiene sus errores, ¿no? Y termina pagando por estos errores. Entonces dice el verso 43 que anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos del Señor. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. ¿Cuáles son estos lugares altos? Esos lugares en donde se había adorado a Acera y se había permitido en algún momento, desde el tiempo de Salomón, que se hiciera esta adoración. Entonces, esta adoración, fíjate cuánto tiempo dura, ¿no? Lo que provoca el pecado es que muchas veces se perpetúa por muchísimo tiempo o por generaciones en el pueblo de Israel, pero también en nuestras vidas. O sea, podemos ver que se está haciendo lo bueno y que en este caso Josafat está buscando hacer lo bueno, está tratando de erradicar toda la adoración a los Baales, la adoración a Acera, pero todavía el pueblo sigue con estas costumbres. Y ya hemos platicado de por qué el pueblo sigue con estas costumbres. Y es que para muchos era más fácil claudicar entre dos pensamientos o saltar de un pensamiento a otro, ¿no? Entre adorar a Dios y adorar a cualquier otra cosa, porque muchas veces las personas piensan que adorar cualquier cosa que no te está pidiendo algo o que te está pidiendo algo físico es mucho más fácil que adorar a un Dios que te está pidiendo tu vida entera. Porque la realidad del Evangelio es esa. Dios nos está pidiendo que nosotros le entreguemos por completo nuestras vidas, que le rindamos nuestras mentes, que le rindamos nuestros corazones y por lo tanto que le rindamos nuestras acciones. Entonces, que todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, sea para la gloria de Dios. Y eso es algo que a muchas personas les causa irritación. A muchas personas les causa también un conflicto muy grande porque dicen, es que es mucho compromiso lo que Dios está pidiendo para mi vida, mejor no me comprometo. Pero algo que dejan de lado cuando piensan así es que Dios también se está comprometiendo con nosotros a guardarnos y sostenernos. ¿No? A mí me encanta cuando nuestro Señor Jesús le habla a Pedro y le dice, Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearla. Y tú y yo podemos decir, híjole, o sea, ¿cómo puede ser posible, no? Y esta parte de Jesús diciendo, pero yo he rogado al Padre, ¿no? Y entonces podemos saber que Dios está ahí entre los que nos fortalecen y nos sustentan cuando Dios es el que nos pide que le entreguemos nuestra vida.
Eso es algo que nos debe de llenar de esperanza y para caminar adorando a Dios. El pueblo de Israel todavía sigue con estos altares. Entonces, dice el verso 44 que Josafat hizo paz con el rey de Israel. Y este versículo es lo que nosotros vamos a estar estudiando hoy en el primer libro de Reyes, capítulo 22, ¿no? Josafat va a hacer la paz con el rey de Israel. Cuando tú y yo leemos segundo libro de Crónicas, nos vamos a dar cuenta de que capítulo 17, 18, 19 y 20 están hablando de esta situación o de este reinado, tanto de Josafat como de Acab, y de cómo es que ellos hacen una alianza, a pesar de que son bien distintos, son como agua y aceite. Josafat es un hombre que ama a Dios, que sigue a Dios, que busca a Dios, y Acab es un hombre que a pesar de que Dios le ha dado oportunidad tras oportunidad para arrepentirse, solamente vemos en un momento que él se arrepiente. ¿No? Y es donde terminamos en el capítulo 21. Entonces, ahora sí, regresemos, primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 1, para poder entender mejor esta alianza y te voy a ir platicando qué es lo que está pasando. Dice, versículo 1, 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y otra vez necesitamos entender el contexto de lo que ya hemos estado viendo en sesiones anteriores, en estudios anteriores. En el capítulo 20 del primer libro de Reyes, tú y yo vimos que los sirios iban a derrotar a Acab, ¿no? El rey de Siria, Ben-Hadad, decidió conquistar el reino de Israel y sube y sitia a Samaria con muchos reyes, y es Dios el que le envía a un profeta a Acab a decirle, no te preocupes, Acab, yo estoy contigo y yo te voy a dar la victoria. Y de hecho, Dios le da la victoria a Acab, pero Ben-Hadad huye y manda mensajeros acá para poder ver si pueden hacer las paces. Y de hecho, Acab decide hacer las paces con Benadad. ¿Te acuerdas? Le dice mi hermano, hacen un acuerdo en donde Benadad le promete regresarle las ciudades que su padre había tomado de los israelitas, promete ponerle ahí, darle ciudades extra, ponerle su nombre a algún lugar. Y entonces Acab está pensando, bueno, me va a ir muy bien, y hace un pacto con Benadad, y después de eso un profeta de parte de Dios viene y le dice que por cuanto ha tenido misericordia de quien no debía tener misericordia, y no ha tenido misericordia del que sí debería de tener, que era del pueblo de Israel, entonces él va a sufrir las consecuencias. Y después de eso, ya no habíamos escuchado en la historia de Ben-Hadad hasta este momento. 3 años de paz, 3 años en donde Ben-Hadad está en paz con Acab, con Israel, 3 años en donde también probablemente es el periodo en donde Acab termina humillado delante de Dios y buscando hacer su voluntad. Pero esta parte es bien triste, porque hay personas a las cuales les dura el arrepentimiento como un susto. ¿No? Nos arrepentimos y decimos, híjole, no, nunca más voy a volver a hacer esto, hasta que se nos olvida todo lo malo que vino después de que lo hicimos, o pensamos, no, pero ya no me va a volver a pasar, entonces voy a volver a hacer lo malo, ¿no? Y este es el caso con Acab. Pasaron 3 años sin guerra, entonces Acab está muy cómodo y dice que aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. ¿No? Esta alianza que van a hacer estos dos reyes, que cuando nosotros vamos al segundo libro de las Crónicas, nos vamos a encontrar que hay un casamiento, perdón, segundo libro de Reyes, capítulo 8, ahí si estás anotando es segundo libro de Reyes, capítulo 8, hay una boda entre el hijo de Josafat y la hija de Acab. Entonces, esa es la alianza que están haciendo, y por eso emparentan, eso es lo que dice Crónicas, que ellos dos emparentan, y Josafat decide ir a visitar a Acab, ¿no? Y desciende
al rey de Israel. Y te decía yo lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6 versículo 4, que no es bueno que nosotros nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Josafat es un hombre, como vimos al principio, lleno de fe. Es un hombre que confía en Dios, es un hombre que busca hacer la voluntad de Dios, pero en este caso hace una alianza con un hombre que parece que está buscando a Dios, pero en realidad todo lo que ha hecho da testimonio de que es un hombre que quiere vivir alejado de Dios, que quiere vivir buscando satisfacción fuera de Dios. ¿Te acuerdas con quién está casado Josafat? Y esta mujer Jezabel, que es un símbolo de la falsa religión o un símbolo de una búsqueda de placer, de beneficios en un lugar distinto a Dios, ¿no? Y entonces Acab siempre ha buscado esto, es todo lo contrario a Josafat. Y Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, dice que no nos unamos en yugo desigual. Y no solamente aplica en relaciones de pareja, sino aplica en cada una de nuestras relaciones. No podemos unirnos en ciertas situaciones con los incrédulos. Y Pablo decía, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Y esto es bien importante para nosotros, ¿no? Podemos convivir, podemos tener una relación con las personas, pero no podemos unirnos, no podemos pensar que los intereses son iguales, porque el interés de un creyente es glorificar a Dios. Tu interés como cristiano, tu interés como cristiana siempre va a ser darle la gloria a Dios con todo lo que hacemos. Cuando nos va bien en el trabajo, gracias a Dios, porque Dios nos ha dado la capacidad de poder actuar de la forma correcta. Mientras un incrédulo puede decir, bueno, gracias a mi esfuerzo, gracias a mi sabiduría, gracias a mi intelecto. Y nosotros decimos, sí, Dios me ha dado el intelecto, entonces es gracias a Dios. Dios me dio sabiduría para salir adelante. Bien, entonces estos dos se unen y vamos a ver qué es lo que planea acá. Verso 3. El rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no saben que Ramot de Galaad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. Y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y esta parte es bien, bien interesante porque Ramot de Galaad, Galaad era una ciudad que nosotros podemos encontrar desde el Deuteronomio, que está en la distribución del pueblo de Israel. Era tierra de Gad. Entonces, es una tierra que fue conquistada por los sirios y muy probablemente por el padre de Ben-Hadad, el rey contra el cual había peleado Acab y que había terminado como amigos, ¿no? Que habían terminado bien ellos dos diciendo, no, somos hermanos. Pero hay una parte de la historia de los judíos que nos cuenta Flavio Josefo en Antigüedades de los Judíos, en donde se hace notar que Ben-Hadad no cumple con el trato que tenía con Acab. Entonces Acab termina molesto y cuando ve a Josafat que lo va a visitar, lo que va a hacer es pensar en la forma de vengarse. Y es que ya no va a ser solamente un ejército, sino van a ser dos en contra de Ben-Hadad. Y entonces le dice a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Josafat sabe la historia de Israel, entonces sabe que esa tierra le corresponde al pueblo de Israel. Y por lo tanto, en el mismo versículo 4 Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Dios. Y ahí se ve la diferencia entre Josafat y Acab, ¿no? Porque Josafat es un hombre que está movido por sus emociones, es un hombre que está buscando quedar bien, es un hombre que se está equivocando, pero en el momento en el que él está tomando decisiones y decisiones tan importantes, también es un hombre que sabe a dónde recurrir.
Y lo que hace Josafat es decir, hey, acá está bien, voy contigo, somos uno. Y me encanta lo que está haciendo Josafat, porque él está buscando también como entrar en acuerdo y unir a los dos reinos y que se vea que los dos son el pueblo de Dios. Y eso nos recuerda también que el pueblo de Dios, sin importar la denominación, si tú crees en el Señor, si tú crees en Cristo como el Señor, si tú crees en el sacrificio de Cristo, si tú crees en Dios Espíritu Santo habitando en nosotros, si tú crees en la obra del Padre, entonces tú eres hermano de cualquier otro cristiano, ¿no? De cualquier otro creyente y no deberíamos de estar peleando, aunque a veces sucede. Y para Dios todo creyente es creyente de Él o hijo suyo, ¿no? Todo aquel que ha creído en el Evangelio tiene el poder, la potestad, el derecho de ser llamado hijo de Dios. Todo aquel que cree en Él y que hace lo que el Señor nos pide. Entonces, eso es bien importante. Josafat lo cree, pero nosotros conocemos a Acab y su corazón no termina de entregarse al Señor. Y entonces vamos a ver que cuando Josafat le dice, te ruego que consultes hoy la palabra del Señor, Acab tiene un plan bien interesante y ese plan vamos a verlo en el versículo 6. Dice, entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré. Y ellos dijeron, sube, porque el Señor le entregará en mano del rey. ¿No? Y aquí tú y yo podemos verlo y decir, pues entonces sí reunió a los profetas, ¿no? Y está pidiendo dirección de Dios, pero no se dice cuáles son los profetas, ni de qué tipo son estos profetas, aunque en el texto de Hebreo del primer libro de Reyes, capítulo 22, es bien interesante este versículo, porque cuando ellos le dicen, sube porque el Señor le entregará en mano del rey, en realidad la palabra que se está utilizando para el Señor es la palabra Adonai, que justo significa el Señor, ¿no? Y más adelante vamos a encontrarnos que cuando Micaías, y me estoy adelantando, pero cuando Micaías habla de parte de Dios, utiliza la palabra Jehová o Yahweh, ¿no? Entonces, él está utilizando el nombre de Dios, mientras que estos están diciendo, ah, sí, el Señor, pero ¿qué Señor? ¿No? El Señor para el reino del norte había sido Baal. El Señor para el reino del norte habían sido otros dioses, había sido Acera, no solamente había sido nuestro Dios o el Dios de Israel, ¿no? Entonces, Acab está buscando salirse por otros lados y está buscando escuchar lo que él quiere escuchar. Y por eso es que estos profetas le dicen, sube, el Señor le ha entregado en mano del rey. Pero fíjate en Josafat, el versículo 7 es bien importante. Y Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta del Señor por el cual consultemos? O sea, Josafat es un hombre al cual Dios le ha dado entendimiento, pero aparte le ha dado discernimiento de que las cosas no están bien. O sea, ok, vamos a pedir dirección a Dios, vamos a subir, vamos a atacar, pero vamos a pedir dirección a Dios, ¿no? Y Acab dice, ah, sí, no te apures, yo traigo los profetas y trae como 400. ¿Te acuerdas cuántos eran los profetas que estaban en contra de Elías, que eran los profetas de Baal? Eran 400, ¿no? Entonces, es bien interesante porque había 400 de Baal, 450 de Acera. Aquí no se dice de cuáles eran esos profetas. Sabemos que no eran los 400 de Baal porque Elías los mató, pero sí podemos saber que no eran profetas de parte de Dios por lo que viene adelante. Y Josafat entonces entiende, esto no viene de parte de Dios. Probablemente la forma en cómo están profetizando, probablemente hay muchos gritos como con los profetas de Baal, probablemente hay mucho movimiento, probablemente no hay oración real,
probablemente solamente es para llamar la atención. Y entonces Josafat dice, necesitamos un profeta real de Dios. Y debemos recordar, la palabra profeta es una palabra que significa el que habla delante de o de parte de. O sea, lo que está diciendo aquí Josafat es alguien que nos hable realmente la palabra, alguien que nos pueda decir lo que Dios quiere de nosotros. Y tú y yo debemos de tener cuidado y debemos de pedirle al Señor mucho discernimiento sobre qué es lo que estamos escuchando, sobre a quién escuchamos en internet, sobre a quién escuchamos en los consejos que nos dan y también, Señor, dame discernimiento en quién me está hablando realmente la palabra de Dios, ¿no? Entonces Josafat pide eso, verso 8. Acab, el rey de Israel, respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar al Señor, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Vamos a detenernos ahí. Otra vez necesito darte un poco de contexto. Y es que en en las antigüedades de los judíos, que escribió Flavio Josefo, en uno de sus libros, dice Flavio Josefo que Micaías estaba encarcelado en ese momento por Acab. Y él dice, aunque la Biblia no lo especifica, y esto vamos a tomarlo como un chisme bíblico e histórico, porque Flavio Josefo es historiador, él dice que Micaías fue aquel que le profetizó a Acab después de que derrotara a Ben-Hadad y de que le diera la libertad a Ben-Hadad. No ese profeta que se levanta y le dice, no, tú eres un rey injusto, y por el cual se va Acab a su casa triste y enojado, es justamente Micaías, según lo que cuenta Flavio Josefo, ¿no? Y entonces lo tiene encarcelado. Y fíjate cómo habla de él, ¿no? Cómo habla acá de Micaías. Dice, yo le aborrezco. ¿Te acuerdas cómo le dice a Elías acá? Le dice, mi enemigo me has encontrado. Entonces, Acab no ha aprendido nada. Acab es un hombre que no entiende que cuando Dios le manda a alguien para hablarle de una forma dura, para corregirle, no es que Dios le odie, no es que Dios sea su enemigo, o no es que Dios lo aborrezca como él aborrece a Micaías, a Elías y a todo el que le hable bien de parte de Dios, a todo aquel que le hable la verdad de parte de Dios. Dios le está hablando duro porque lo que Dios quiere es que él se arrepienta, pero él sigue con un corazón entenebrecido, con un corazón que solamente quiere sentirse bien. Y tú y yo debemos de tener cuidado de que la palabra, o de que busquemos, mejor dicho, que en la palabra solamente haya quien nos hable bien, ¿no? O nos hable cosas bonitas de la escritura. Cuando tú y yo sabemos que la escritura es útil para instruir, pero también es útil para corregir. Entonces la palabra nos debe de corregir y no debemos de aborrecer ni a la palabra ni al mensajero. Y tal vez te ha pasado que tú hablas sobre la palabra con alguien, tú hablas sobre Cristo con alguien y las personas te dicen, ya estuvo bueno, yo ya no quiero saber de Dios, o no, es que Dios nunca me ha tratado bien, o buscan salirse de una manera fácil, ¿no? Y esta parte es súper triste porque aquí vemos, acá aborrece a Micaías, que por cierto, Micaías significa eh, quién es como Dios, ¿no? Entonces, o quién es como Yahweh. Y esta parte es tremenda porque cada vez que Dios le habla a Acab a través de uno de sus profetas, una y otra vez, a pesar de que Acab ha hecho lo malo, Dios está teniendo misericordia una y otra vez, pero acá sigue rechazando la misericordia de Dios. Tengamos cuidado de rechazar la misericordia de Dios o solamente de querer escuchar cosas buenas y agradables. La Biblia nos tiene que corregir. Y entonces
¿Por qué aborrece a Micaías? Porque nunca le profetiza bien, sino solamente mal. Ahora, esto no quiere decir que no deba de haber predicaciones que nos animen, que nos motiven, que nos hagan saber que nosotros somos especiales para Dios, pero sí debemos de estar en contra de esas predicaciones en donde se nos promete prosperidad, donde se nos promete bienestar, donde se nos prometen grandes cosas sin que nosotros le entreguemos nuestra voluntad a Dios, porque no hay una sola manera en que Dios nos bendiga si nosotros estamos mal delante de Él. Tú y yo debemos de hacer el bien delante de Dios todos los días de nuestra vida. Entonces, ten cuidado con esos predicadores de prosperidad que de repente por ahí andan y que son bastante famosos algunos de ellos. Entonces, Acab manda traer a Micaías y dice el verso 10: y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaán, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Híjole, vemos todo un espectáculo. Te digo, yo pienso que Josafat por eso se dio cuenta, porque está viendo todo y dice, no, esto es un show. Esto es solamente para que todo se vea bonito y para animar al pueblo y para animar a Acab, pero aquí no siento que Dios esté hablando, ¿no? Entonces necesitamos pedir ese discernimiento. Ahora, dice la escritura en el verso 10 que los dos estaban sentados cada uno en su silla, en sus tronos, y es bien interesante porque muchos comentaristas dicen que estas sillas deben de ser unos tronos portátiles, así tipo unas sillas plegables, pero de madera, con brazos para que se viera, ¿no? Que eran los reyes y con sus vestidos reales, pero también esa parte de que sea portátil, esa parte de que sea así de quita y pon, o pon y quita, se me hace bien interesante porque todo reino humano, todo poder humano es así. O sea, es desechable, es temporal, se pone y se quita, y ellos dos están ahí gobernando, se ven como las autoridades, pero los están intentando engañar estos profetas, ¿no? Y Sedequías todavía se hace unos cuernos como de toro y quiere simbolizar que un cuerno es el reino de Judá y otro cuerno es el cuerno de Israel, y que van a ir y a cornear en contra de justamente el rey de Siria, ¿no? Ben-Hadad. Y aquí algo bien interesante, cuando hay un profeta de Dios, comúnmente la palabra es directa. Sí se utilizan algunos instrumentos, sí se utilizan algunas semejanzas, pero la palabra es directa. Y aquí se están utilizando cuernos de toro. Algo bien interesante que nosotros también vimos en el primer libro de Reyes fue que cuando se divide el reino después de Salomón, está Roboam por parte de Judá y está Jeroboam por parte de Israel. Jeroboam decide no adorar a Dios y pone dos altares en los extremos de Israel, y en los dos altares pone toros, ¿no? Entonces, ahí estamos ya más o menos vislumbrando cuáles eran los dioses o cuál era el señor de estas personas. Y hace poco estaba escuchando una plática y alguien decía, es que yo soy católico, pero también soy santero, ¿no? Y decía, y es que para mí el catolicismo y el santerismo es muy similar porque se le pide a las mismas deidades y, y yo, pues yo solamente estaba escuchando, ¿no? Yo no podía hablar, pero dije, híjole. Qué triste que la gente esté pensando así, porque ha caído con este tipo de engaños, ¿no? Mira, adorar a Dios es lo mismo, y no es cierto. O sea, Dios nos pide exclusividad,
que seamos solamente para Él y que nos entreguemos a Él. Y estos están totalmente confundidos y aparte están buscando quedar bien con el rey. Versículo 12. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque el Señor le ha entregado en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Híjole, qué tremendo es esto, ¿no? Porque ahora, si él realmente estaba encarcelado, como dice el chisme de Flavio Josefo, entonces ya le están diciendo qué es lo que tiene que decir, y sabiendas de que si no lo dice le va a ir mal. Ahora, si Micaías estaba libre, de todas formas le están diciendo, hey, fíjate lo que tienes que decir, porque ya todo mundo lo dijo. Entonces, ojalá, o sea, pues tú puedas hablar conforme a la palabra de estos profetas, ¿no? Y muchas veces tú y yo, como mensajeros de Dios a la vida de nuestras familias, como mensajero de Dios a la vida de nuestros amigos, a la vida de las personas que nos rodean, vamos a estar tentados a hablar solamente las cosas buenas o a hablar solamente bien y a decir, bueno, como dice ese dicho moderno, ¿no? Aquí escuchamos, no juzgamos. Y esta parte es tristísima porque aquí yo no soy el que juzgo, es la palabra de Dios la que juzga nuestras mentes y nuestros corazones y es sobre la cual nos debemos de regir. Pero para poder hablar sobre la palabra de Dios con rectitud debemos de buscar hacer las cosas bien, dar un buen testimonio delante de Dios. Entonces, verso 14, vamos a ver qué responde Micaías. Micaías respondió, vive el Señor, que lo que Dios me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Él le respondió, sube y serás prosperado, y el Señor le entregará en mano del rey. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre del Señor? Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor, y Dios dijo, estos no tienen Señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, no te lo había yo dicho, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo, oye pues palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Dios dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra, y salió un espíritu y se puso delante de Dios y dijo, yo le induciré. Y el Señor le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí, Dios ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y el Señor ha decretado el mal acerca de ti. Bien, vamos a detenernos en esta porción larga y vamos a ver ahora. Primero Micaías le dice a Acab lo que quería escuchar. Sube y serás prosperado y el Señor le entregará en mano del rey. Muchos comentaristas, y yo me incluyo entre ellos, piensan que lo que él está haciendo es ademanes con sarcasmo, ¿no? Que Micaías llegó, se presentó y empezó a hacer mofa, empezó a hacer mímica y fue muy sarcástico, de forma que eh, Acab se dio cuenta de que estaba siendo sarcástico y de que se estaba burlando de lo que le habían profetizado. Y entonces por eso es que Acab le dice, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Dios? Y este es un tema, porque también aquí vamos a encontrarnos con personas que quieren escuchar la verdad en nombre de Dios, pero que quieren que esa verdad sea agradable a sus oídos a pesar de su pecado o a pesar de que no es lo que Dios realmente les está pidiendo.
Y tú y yo debemos de tener cuidado de no ser como ese tipo de personas, de no ser como Acab, que sí queremos la verdad, pero la verdad diluida, o queremos solamente cosas dulces, ¿no? Y entonces cuando Acab pide esto, Micaías inmediatamente comienza a profetizar y comienza a hablar lo que vio, lo que Dios le permitió ver. Estas imágenes como la de Isaías cuando ve al Señor sentado en el trono, Dios le permite ver un diálogo a Micaías tremendo, como Job también, ¿no? El diálogo que se tiene en Job, en donde Dios está en el trono. Y a mí me encanta porque acuérdate, Josafat y Acab están en sus tronos portátiles, ¿no? En esos tronos que tal vez hasta eran desechables, iban a ser leña después, pero Dios está en un trono eterno. Y quiero que me acompañes. Vamos al Salmo 89 para ver justamente cómo es el trono de Dios. Entonces, Salmo capítulo 89 y vamos a ver que el trono de Dios es bien distinto a estos tronos portátiles. Versículo 11 dice, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. El norte y el sur, tú los creaste. El Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada es tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Entonces, fíjate en esta parte, ¿no? O sea, Dios es Dios de toda la creación, Dios es superior a todas las cosas que hay en este mundo. Y entonces Micaías está viendo a Dios en ese trono eterno, cimentado en justicia, cimentado en verdad, cimentado en todo lo bueno que es Dios. Y entonces Dios está ahí sentado y pregunta, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramot? ¿No? O sea, a ver, ¿quién va a hacer que él caiga? Y hay un espíritu que sale y le dice, yo seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. ¿Y quién crees que era ese espíritu de mentira? En Job capítulo 1 es Satanás el que se presenta delante del Señor. Y también nosotros podemos ver en Juan capítulo 8 cuando le preguntan a Jesús, ¿quién es tu padre? Y nosotros sí sabemos, somos de dónde venimos. Jesús les dice, sí, ustedes son hijos de Satanás, porque hablan mentira y Satanás es padre de mentira y cuando habla mentira, de suyo habla. Entonces, fíjate qué triste es esta confrontación para estos 400 profetas, porque estos 400 hombres están pensando que están haciendo bien las cosas, pero saben que están mal. Y tú y yo debemos de hacer bien las cosas, no de buscar que se vea bien lo que le estoy diciendo a la gente, no buscando algún beneficio personal, sino entender que estamos delante de Dios. O sea, ese trono que está viendo Micaías, que es eterno, que está su ejército a su izquierda, a su derecha, es el mismo Dios delante del cual estamos tú y yo el día de hoy, delante del cual Elías decía, delante de Dios, o yo habito delante de Dios. Pues tú y yo habitamos igual que Elías, igual que Micaías, igual que todos los profetas delante de Dios, y por eso tenemos que hablar con verdad la palabra de Dios. Y por eso debemos de actuar con justicia con las cosas que hagamos, ¿no? Y entonces Micaías está hablando y dice lo que vio al pueblo de Israel esparcido por los montes como ovejas que no tenían pastor. Y lo que está diciendo es, no va a tener rey el pueblo de Israel. Por eso es que vamos a ver la reacción después de que está hablando Micaías. Versículo 24. Entonces se acercó Sedequías, acuérdate, es el principal de los sacerdotes y de los profetas que está ahí. Entonces dice, se acercó Sedequías, hijo de
que enana, y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo, ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Dios para hablarte a ti? Y Micaías respondió, He aquí tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, Toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás, así ha dicho el rey, echen a este en la cárcel y manténganlo con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Dios no ha hablado por mí. Enseguida dijo, escuchen pueblos todos. Me sorprende la fortaleza que Dios le da a las personas cuando ellos están decididos a servirle. Micaías sabe que está en juego su vida, pero Micaías también sabe que está hablando con la verdad. Y Micaías sabe que Dios va a respaldar su palabra. Y eso es algo que tú y yo debemos de saber en nuestras vidas, que a pesar de la situación que estemos viviendo, a pesar del momento que estemos viviendo, si tú y yo hablamos la verdad, Dios va a tener cuidado de nosotros. Dios no nos va a dejar. Y entonces se acerca a Sedequías, le da un cachetadón, le pega, lo avergüenza delante de todos los que estaban ahí, ¿no? Y a ver, ¿cómo es que se fue de mí el Espíritu de Dios para hablarte a ti? Él está buscando sostener sus mentiras. La respuesta de Micaías es bien fuerte hacia Sedequías porque dice, tú lo verás en aquel día cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. O sea, a ti te va a ir mal. Y esa parte también es bien importante. Porque hay personas que probablemente cuando las situaciones van mal, nos empiezan a preguntar, ¿y dónde está tu Dios? Y se empiezan a burlar. Y te empiezan a decir cosas que de repente hacen que nuestra fe pueda flaquear. No, no, ve, te está yendo mal desde que estás buscando a Dios. Ya deja de buscar a Dios. Ese no es el Dios que debes de buscar. Ve acá, este santo, ve acá esta deidad, ve esta hacer a este Baal, te va a cumplir el favor y solamente tienes que dejarle ahí una ofrenda material. O sea, siempre ha habido y siempre va a haber engañadores, pero tú y yo debemos de confiar en Dios. Y entonces tú y yo también sabemos el final de aquellos que no confían en Dios y que mienten, a pesar de que se ven muy bien, ¿no? Y eso es lo que hace Micaías con Sedequías. Entonces, cuando Joás escucha todo esto, dice, bueno, llévenselo a la cárcel. Si no estaba encarcelado, ahora sí va a estar encarcelado. Y lo peor es cómo quiere tratarlo, que lo alimenten con pan de angustia y con agua de aflicción. ¿Cómo era alimentar a alguien con pan de angustia y agua de aflicción? Era darle lo peor que había en la cárcel, muy probablemente con agua sucia, agua estancada y con pan duro, mohoso, hongueado, ¿no? Entonces vemos cómo trata a aquel que le estaba exigiendo que le hablara con la verdad en nombre de Dios. Y esto nos recuerda, hablar con la verdad en nombre de Dios muchas veces no va a ser agradable para nosotros. Muchas veces va a ser algo que ni nosotros mismos queramos hablar, pero que si amamos a Dios, lo tenemos que hacer y tenemos que obedecer a Dios y saber que Él va a tener cuidado de nosotros. Y por eso también la respuesta de Micaías hacia Acab es, pues, si llegas a volver en paz, entonces Dios no ha hablado por mí. Escuchen pueblos todos, o sea, vamos a ver quién es el que está mintiendo. Vamos a ver si estos 400 que están profetizando a tu favor realmente les ha hablado Dios o si yo, ¿no? Y te acuerdas cómo se sentía Elías cuando pasaba eso, se sentía solo y tal vez tú te sientas solo peleando por la verdad o buscando hacer bien, pero debes de saber que Dios está contigo. Y si Dios está con nosotros, entonces no hay nadie que esté en contra nuestra. ¿No? Pablo decía en Romanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, vamos a continuar, versículo 29. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, Ramón de Galaad, y el rey de Israel dijo a Josafat,
yo me disfrazaré y entraré en la batalla y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Me encanta cómo a veces queremos engañar a Dios, porque aquí podemos ver que Acab sí creyó en lo que Micaías le estaba diciendo, ¿no? Y él entonces dice, no, pues si voy vestido de rey, van a saber quién soy yo y pues probablemente me van a querer matar. Entonces, pues mejor voy vestido como un soldado y voy a engañar a todos. Y si van a matar a un rey, pues que maten a Josafat, ¿no? Y, o sea, fíjate cómo son los corazones humanos que están buscando engañar a todo mundo. Y entre todo mundo estamos muchas veces buscando engañar a Dios, ¿no? Tapar el sol con un dedo. Decir, no, mira, yo estoy haciendo las cosas bien o burlar la voluntad de Dios. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Verso 31. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo, no peleen ni con grande ni con chico, sino solo con el rey de Israel. Fíjate, su mero brother hace 3 años, Ben-Hadad, ahora manda a los capitanes a decir, no quiero que peleen con nadie más que con Acab. O sea, dices, híjole, le perdonó la vida, ¿no? Se hicieron amigos, se dijeron, no, somos hermanos. Fíjate cómo paga el pecado. O sea, ahora está buscando matar a Acab. Y recordamos, la paga del pecado es muerte. Por eso es que tú y yo no debemos de buscar quedar bien con las personas cuando eso significa que debemos de pecar en contra de Dios. Debemos buscar quedar bien con Dios, aunque quedemos mal con las personas. Pero bueno, verso 32. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es rey de Israel, y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Cuando tú y yo leemos esto, podemos pensar, conocía la voz de Acab y, pues se dieron cuenta, no, no es él, es otro rey. Pero quiero que me acompañes. Vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 18, y vamos al versículo 30, que es la misma historia, pero trae algunos extras. Dice, había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenía consigo diciendo, no peleen con chico ni con grande, sino solo con el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear. Mas Josafat clamó y el Señor lo ayudó y los apartó Dios de él. Entonces, lo que dice Reyes que gritó Crónicas nos dice que en realidad clamó a Dios, ¿no? Y entonces él levantó sus manos a Dios o levantó su voz a Dios sin levantar las manos porque ha de haber tenido la espada y Señor, socórreme. ¿No? Y tal vez se acordó del Salmo 18, versículo 6, diciendo, en mi angustia invoqué al Señor y Él me libró de todos mis temores, ¿no? O sea, y eso nos recuerda, ¿qué hago yo frente al peligro? ¿Qué grito yo? Empiezo a gritar maldiciones, empiezo a gritar en contra de la gente, empiezo a hacer mal las cosas, o clamo a Dios y le digo, Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi roca, tú eres la roca inconmovible. En ti he confiado, no temeré. ¿No? Y esto es algo bien importante porque en medio del peligro, el corazón de Josafat otra vez sale a flote gracias a su confianza a Dios. Lo ven los capitanes y se alejan de él. Verso 34 del primer libro de Reyes, capítulo 22, dice, y un hombre, fíjate en esto, y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios y a la tarde murió y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo,
cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria y lavaron el carro en el estanque de Samaria y los perros lamieron su sangre y también las rameras se lavaban ahí conforme a la palabra que el Señor había hablado. Esto es bien duro para leer y el final de Acab es bien triste, porque fíjate cómo comienza el final de Acab, con un hombre disparando su arco a la aventura, o sea, así de pues, a ver a quién le doy, ¿no? Dispara su arco y Acab estaba disfrazado y no importó el disfraz, lo hirieron. Y Acab tenía una armadura y no importó la armadura, fue en medio de las juntas. O sea, vemos todo esto y podemos pensar, ay, muchas coincidencias. ¿Y qué crees que no fueron coincidencias? Fue que Dios ya había dicho lo que le iba a pasar si iba. Ahora, cuando Micaías le habló, Acab todavía no salía a la guerra. Acab todavía tenía la posibilidad de decir, voy a dar la vuelta o no vamos a ir a guerra. He entendido que Dios no quiere que hagamos esta guerra, pero Acab es necio. Y vemos su muerte, su consecuencia. Dios le había perdonado la vida, le había dado gracia, él se había arrepentido, pero su arrepentimiento duró menos de 3 años. ¿Cuánto ha durado tu arrepentimiento delante de Dios? ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, perdóname y voy a buscarte y voy a caminar contigo y de repente ya estamos otra vez haciendo las cosas mal, pensando que podemos engañar, que estamos disfrazados y que nadie va a darse cuenta de quién soy? Y aquí, cuando lo que Dios me ha dicho yo no le hago caso, mis consecuencias van a ser mortales y viviré con las consecuencias o moriré por las consecuencias de mi desobediencia. Entonces, a la puesta del sol, en el verso 36 dice que salió un pregón diciendo cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. ¿Te acuerdas cómo le dijo Micaías? Que él había visto al pueblo como ovejas sin pastor y que todos iban a ir a sus casas. Ahí está, la profecía de Micaías cumplida. Pero luego cuando dice que lavaron el carro en el estanque de Samaria, ¿te acuerdas la profecía que Dios le había dado a través de Elías? Que donde había caído la sangre o los que habían lamido la sangre de Nabot iban a lamer la sangre de Acab. Bueno, se está cumpliendo también la profecía dada por Elías. Entonces, tú y yo debemos de entender, cuando la palabra de Dios viene a nuestras vidas, viene para instruirnos, viene para corregirnos, viene para perfeccionarnos. Y no debemos de ser como Acab y echarla en saco roto. El resto de los hechos de Acab, dice el verso 39, y todo lo que hizo, y la casa de marfil que construyó, y todas las ciudades que edificó, ¿no está escrito en los libros de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Acab con sus padres, y reinó en su lugar Ocosías, su hijo. Hoy también vamos a hablar de Ocosías, pero aquí fíjate, él hizo una casa de marfil. Los que han estudiado este tema dicen que en su palacio él puso por dentro marfil para mostrar su poder, para mostrar su economía, para mostrar que él era un rey poderosísimo. De nada nos sirve lo que podamos construir en esta tierra si no buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, eso es algo de las lecciones que Acab nos deja. Vamos a avanzar. Primer libro de Reyes. Acuérdate, empezamos hoy en el versículo 41, entonces vamos a saltarnos hasta el versículo 45, en donde se nos habla de Josafat que hizo la paz con el rey de Israel y después dice el verso 45. Los demás hechos de Josafat y sus hazañas y las guerras que hizo no están escritos en los libros de crónicas de los reyes de Judá. Barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que había quedado en el tiempo de su padre Asa. No había entonces rey en Edom, había gobernador en lugar de rey.
Josafat había hecho naves de Tarsis, las cuales habían de ir a Ofir por oro, mas no fueron porque se rompieron en Esión-Geber. Entonces Ocosías, hijo de Acab, dijo a Josafat: Vayan mis siervos con los tuyos en las naves. Mas Josafat no quiso. Y luego dice: durmió Josafat con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y en su lugar reinó Joram, su hijo. Joram es el esposo de la hija de Atalía, la hija de Acab. Pero aquí, fíjate en esta parte, él manda a hacer naves que vayan a Ofir por oro, muy parecido a lo que pasó con Salomón, pero en esta ocasión, Crónicas va a decir que Dios no permitió, que Dios destruyó esas naves, ¿no? Probablemente porque se iba a perder Josafat, porque iba a llenarse de orgullo, porque se iba a envanecer, como lo hizo Salomón. No sabemos, pero sabemos que Dios le estorbó. Y también cuando hay cosas que no nos salen y vemos que Dios nos ha estorbado, es gracia, ¿no? Y él pecó y sabía que pecó. Es más, si vamos al segundo libro de las Crónicas, acompáñame, vamos, segundo libro de las Crónicas, capítulo 19, vamos a encontrarnos que el profeta Jehú va a amonestar a Josafat. Después de que se unió con Acab, Jehú va con Josafat y verso 2 dice que le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: ¿Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Dios? Pues has salido de la presencia de Dios, perdón, pues ha salido de la presencia de Dios ira contra ti por esto, pero se han hallado en ti buenas cosas por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Y fíjate cómo cambia la vida de Josafat. Verso 4. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vueltas y salía al pueblo desde Berseba hasta el monte de Efraín, o sea, los límites, norte y sur, y los conducía al Señor, el Dios de sus padres, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá por todos los lugares, y dijo a los jueces: miren, miren lo que hacen, porque no juzgan en lugar del hombre, sino en lugar de Dios, el cual está con ustedes cuando juzgan. Sea pues con ustedes el temor de Dios. Miren lo que hacen, porque con Dios, nuestro Dios, no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. O sea, cambió completamente la vida de Josafat después de que vio que había pecado en contra de Dios al unirse con Acab. Si tú y yo hemos caído y Dios nos ha amonestado con su palabra o a través de alguien con la palabra de Dios, necesitamos arrepentirnos y ser como Josafat, ¿no? Que podamos ser recordados como aquellos que temen a Dios y que instruyen a otros a Dios. Después de esto, llega Ocosías y le dice: hey, pues vamos a hacer otra vez naves y vamos a ir por oro de Ofir. Y Ocosías era hijo de Acab, ya no cae en el mismo engaño Josafat, ¿no? Y él dice: no, yo ya no. Regresamos, primer libro de Reyes, capítulo 22, verso 51 para cerrar y terminar hoy el libro de Reyes. Primer libro de Reyes dice: Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel e hizo lo malo ante los ojos de Dios, y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ira a Dios, el Señor de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Fíjate cómo terminan los malos, ¿no? Los malos terminan muy mal, mientras que aquellos que son como Josafat terminan hablando de Dios, glorificando a Dios y con su historia marcada en las mentes, en los libros, en las personas, como hombres que guían a otros a conocer a Dios. Y la pregunta hoy para nosotros es: ¿cómo queremos terminar? ¿Me acompañas a orar?
En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.